después de 7 meses de negociaciones, duras negociaciones, porque hemos estado batallando en dos bandas, uno con los compañeros que vienen a nuestro lado y la patronal, en la que quería o pretendía hacer una desregularización de lo que es el sector de hostelería. Se han conseguido, pues primero de todo, para este año lo más importante, una de las cosas más importantes que yo creo, después de cómo está el IPC y de cómo ha subido la vida, mantener una cláusula de revisión, que es la primera vez que se consigue también en un convenio de hostelería, que el primer año de subida de convenio se mantenga una cláusula de revisión. Se ha conseguido los 1.000 euros para todos los niveles a 1 de enero del 2009, en todos los niveles bajos de hostelería, que son bastantes. Es casi el 30% del sector, que pasarán a cobrar los 1.000 euros a 1 de enero del 2009. También hemos conseguido que se mantengan los 2 días de libre disposición fijos, no se volverán a negociar en ninguna cláusula nunca más. Se ha conseguido unificar las tablas de Gerona, que habían como alrededor de 100 o 110 niveles salariales, o sea, cada categoría tenía su nivel económico. Se han conseguido reducir a 7. Se ha conseguido también estar por encima, por primera vez, en el IPC, de lo que es el IPC estatal, el 0,60 para todas las categorías, y se ha conseguido un plan de formación que va a repercutir directamente en el salario de los trabajadores, ¿no? Unos módulos formativos en los cuales, una vez pasado cada módulo, se incrementaría en la nómina del trabajador que efectúe el módulo 15 euros por cada módulo que pueda hacer, con un máximo de 3. Se ha conseguido meter también lo que son la equiparancia de categorías en lo que es al acuerdo laboral estatal de hostelería, que era otra de las reivindicaciones que teníamos que hacer, y eso por una sentencia judicial que teníamos que cumplir. También se ha conseguido meter. En definitiva, se ha conseguido un convenio que entendemos que mejora la actividad que están haciendo hoy por hoy todas las empresas de hostelería en el sector.